Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gamer, la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo y servidor Ubaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias, información y un análisis de todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Y no voy a hablar del coronavirus, porque este está controlado por el gobierno venezolano. Han actuado de manera responsable y es la nación menos afectada en estos momentos en nuestra América Latina. Bueno, contrario a lo que pensaban, prensa libre, prensa latina, toda aquella prensa pagada por el señor Elliot Abrams, o la oposición venezolana que quería que llegara la pandemia a Venezuela y que se extendiera rápidamente y que hubiera muerte, caos y destrucción, para culpar al señor Nicolás Maduro, pero no culpar, como lo dije yo, a las sanciones indiscriminadas que vive Venezuela por culpa del bloqueo, por culpa de las sanciones que son las responsables de la falta de alimentos, de medicamentos y de muchos otros productos que necesitan mis hermanos venezolanos. Sí, yo siempre lo he dicho las cosas claras, pero más allá, tampoco voy a hablar de eso, sino de los últimos hechos y noticias importantes. Venezuela bajo amenaza y bajo ataque. Es lo que está pasando en Venezuela. El ataque viene por parte de los mismos medios de comunicación, viene por parte de la prensa libre, como le nombran en Estados Unidos, una prensa libre que únicamente expresa los sentimientos e intereses de la oposición y del mismo Departamento de Estado. Una prensa libre que funciona como un arma psicológica inyectada en todas las redes sociales, en medios de comunicación corporativos, para crear las condiciones necesarias e imponerle al público la idea que tiene Estados Unidos de que viene a defender a una nación como Venezuela, cuando en realidad viene a atacar y a robarse los recursos de esa nación, que quiere defender al pueblo venezolano y no quiere defender al pueblo venezolano, quiere defender la riqueza de Venezuela que pertenece a mis hermanos venezolanos y que quieren robarse por la fuerza o con las armas el gobierno de Estados Unidos. Esa prensa, ese es el ataque que vive en estos momentos Venezuela. Una prensa libre que únicamente trabaja como un arma de Estados Unidos, que funciona únicamente bajo los intereses de Estados Unidos, pagada precisamente por el Departamento de Estado y el señor Elliot Abrams. Esa es la prensa libre. Y todos esos titulares que usted mira en las diferentes redes sociales, en medios de comunicación corporativos, son titulares creados y diseñados para inyectar miedo y terror y al mismo tiempo psicológicamente le hagan creer a usted que Estados Unidos está actuando de manera responsable y buscando libertad y democracia, cuando es totalmente absurdo, es totalmente falso, y todo lo que hay ahí es fake news o noticias falsas, bajo una guerra psicológica totalmente indiscriminada para que usted se crea las mentiras y las patrañas que se inventan desde el Departamento de Estado. O las cosas se dicen como son, o mejor no se dicen. Y yo aquí voy aclarando todo esto. Prensa libre, pagada por el Departamento de Estado, que llena las redes sociales de todo tipo de titulares con una sola intención: demonizar al gobierno del señor Nicolás Maduro, actuar en contra de mis hermanos venezolanos, encubriendo los crímenes de Estados Unidos en contra de Venezuela. Fíjese cómo está actuando la prensa latina y prensa libre, como armas de Estados Unidos. Ellos son las armas de Estados Unidos en contra de nuestra América Latina, en contra de América Latina. Vayamos a algunos de los titulares, como a mí me gusta exponer a esta prensa libre, a esta prensa latina de mierda. Y no hablo de todos, hablo de todos aquellos que trabajan para el Departamento de Estado, que reciben un cheque para que hagan este tipo de basura. Porque lo son, y los hay. Los hay. Prensa libre es totalmente pagada por el Departamento de Estado. La prensa latina está haciendo exactamente lo mismo. Latinoamericanos actuando en contra de latinoamericanos. Así funciona esta basura, y así funcionan los traidores de América Latina. Venden la dignidad por un puto cheque para vender a sus naciones y a sus patrias. Yo le digo las cosas claras, y si no le gusta, lo siento. Lo siento, si es periodista o no. Si trabaja para esa prensa libre o prensa latina, prensa de mierda, si usted trabaja para ellos, lo siento, es un traidor, es un vendepatrias. No es latinoamericano, esto es una basura, quien quiera que sea, y quien quiera que esté ahí y que trabaje para esa prensa. Lo digo con responsabilidad. Y si no te gusta, lo siento. Te estoy diciendo a ti la verdad. Vayamos ahora a otro punto interesante. Ahí, eso es por un lado, la prensa latina. Aquí algunos titulares de ellos, cientos y miles en redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter,
Nicolás Maduro busca refugio, busca dónde esconderse. Nicolás Maduro le quedan 48 horas. Diosdado Cabello huye y se retracta. Está asustado. Y así, mire, yo puedo darle 100 titulares, 1000 titulares, todos lo mismo. Nicolás Maduro busca dónde refugiarse. Nicolás Maduro caerá en 48 horas. Venezuela pronto será libre. Estados Unidos prepara acciones para tomar al señor Nicolás Maduro y llevarlo a la justicia en los Estados Unidos. Todos esos son los titulares de Prensa Libre, Prensa Latina y todos estos medios. Hasta hoy, nada ha cambiado. Pero entonces, ¿a dónde vamos a llegar con este punto? Ok, voy a redondear precisamente este tema de manera rapidita y sencilla para llegar hasta el punto en por qué Estados Unidos está actuando así. Mike Pompeo, aquí le va. Vamos a empezar con el señor Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos busca un gobierno de transición en Venezuela sin el señor Nicolás Maduro ni el señor Juan Guaidó. Juan Guaidó, lo cual significa que el Departamento de Estado ha dado por muerto y por finalizado al señor Juan Guaidó. Esto se acabó para el señor Juan Guaidó. ¿Pero por qué entonces? Ok, ¿qué fue lo que pasó y por qué Estados Unidos ahora está más desesperado? Vayamos a los puntos interesantes. Este pasado 23 y 24 de marzo, cuando fue tomada allá en Colombia, detenida una camioneta con armamento, fusiles de asalto, visores nocturnos, chalecos antibalas y todo tipo de municiones que iban a ser entregados a 3 campos de paramilitares dirigidos por el señor Cliver Alcalá. Estas armas iban dirigidas para esos campos que luego iban a actuar en territorio venezolano, matando selectivamente a los líderes sociales de Venezuela, como el señor Nicolás Maduro, la señora Delcy Rodríguez, el señor Jorge Arriaza, el señor Jorge Rodríguez, secretario de Comunicaciones, o el señor Diosdado Cabello, todos los líderes, o sea, asesinatos selectivos. Un contrato firmado por el señor Cliver Alcalá, junto con el señor Juan Guaidó y el señor J.J. Rendón, su asesor de prensa. Y digo, J.J. Rendón, asesor de prensa del señor Juan Guaidó. O sea, aquí está la tripleta de este contrato, de estas armas del señor Cliver Alcalá. Cliver Alcalá, Juan Guaidó y el señor J.J. Rendón. Esas armas dirigidas para grupos narco-paramilitares que iban a actuar en territorio venezolano matando selectivamente. Cayó este montaje, cayeron precisamente, o se les desbarató este juego o estas acciones criminales que pretendían. Se acabó el juego con el señor Cliver Alcalá, un doble agente de los Estados Unidos. Aquí le va lo interesante. ¿Por qué ponen al gobierno del señor Nicolás Maduro como gobierno narcoterrorista? Bueno, porque el señor Cliver Alcalá, el señor J.J. Rendón, ahora sería incluido el señor Juan Guaidó, me imagino, para eliminarlo. Dicen que como estos son narcotraficantes, según las diferentes informaciones, el señor Cliver Alcalá, el señor J.J. Rendón y otros, entonces, obviamente, dicen como supuestamente ya no nos salió el plan que pretendíamos para asesinar selectivamente a líderes venezolanos, esto se acabó. Entonces, ahora el gobierno de Estados Unidos está buscando la manera de eliminarlos, y como estas personas, el señor Cliver Alcalá, J.J. Rendón y otros dirigentes de la oposición venezolana, obviamente están como narcotraficantes. Entonces dice, como estos supuestamente son venezolanos, sí, son venezolanos y están en el narcotráfico, incluimos a todo el gobierno del señor Nicolás Maduro. Fíjense, cuando se supone que el señor Cliver Alcalá, J.J. Rendón o cualquier otro líder de la oposición que esté metido en el narcotráfico es asunto de Estados Unidos, no es asunto del gobierno venezolano. Ellos son los que han protegido a estos criminales. Pero para poner a Venezuela como una nación narcoparamilitar o narcoterrorista, entonces utilizamos a los mismos que estuvimos utilizando como arma en contra de Venezuela, los colocamos a ellos, le decimos al mundo que todo lo que hay en Venezuela, todo su gobierno, al tomar a estos de la oposición, es simplemente porque todo el gobierno del señor Nicolás Maduro o todo el gobierno venezolano es narcoterrorista. ¿Sí lo entiende? O sea que los mismos que se han prestado a jugar el juego sucio con Estados Unidos, poco a poco son traicionados por el mismo Estados Unidos. Porque a ellos no les interesa, ninguno de ellos, ni Juan Guaidó, ni J.J. Rendón, ni Cliver Alcalá. Les servían para sus intereses y para sus acciones criminales.
Pero como no se pudieron dar, entonces ahora los tomamos y acusamos al gobierno del señor Nicolás Maduro. ¿Sí? De lo mismo que estaban haciendo ellos, apoyándolos a ellos, a estos criminales. Ahora, ese es el punto. Ahora, este pasado 30 de marzo, escuche usted, vea esta imagen de digamos, un crucero resort que embistió precisamente a una patrulla, ¿sí? A una patrulla, digo, una patrulla venezolana, una patrulla acuática, una patrulla precisamente de estas de la aduana, que protegen el área, el territorio marítimo de Venezuela, detuvo a uno de estos barcos, ¿sí? Un resort, un barco resort. Lo enfrentó porque iba a entrar en aguas territoriales de Venezuela. Al momento entendieron y dieron la vuelta, pero inmediatamente después fue embestido por este buque resort. Esa patrulla marítima de Venezuela fue embestida y fue hundida. Afortunadamente, según las informaciones, todos fueron rescatados, todos los agentes de aduana marítima fueron rescatados precisamente por la Guardia venezolana. Fueron rescatados, pero fue hundida precisamente la patrulla marítima. Este barco llega a Curazao, a Curazao, aquí precisamente en América Latina, ¿sí? A Curazao. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos llama al gobierno de Curazao. Para mí, según las diferentes informaciones y hechos, es que llamó inmediatamente porque el gobierno del señor Nicolás Maduro inició una investigación y pedía que ese barco hubiera una investigación concreta sobre por qué este barco embistió a la patrulla marítima de Venezuela y por qué, y que se le dieran todos los nombres de las diferentes personas que iban en ese barco, en el barco resort. En todo esto, que le dieran los nombres para saber qué tipo de personas iban en ese barco y por qué fue embestida la patrulla marítima precisamente de Venezuela. Hasta hoy no ha habido respuesta ni del gobierno de Curazao ni tampoco del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, todo lo contrario, llamó al gobierno de Curazao para evitar que los nombres de las personas que iban en este barco fuera dado a los diferentes medios, así también como a los medios de comunicación, así también como al gobierno del señor Nicolás Maduro. Evitar que no saliera absolutamente nada, ninguna información de ese barco. Lo cual concluye, según las diferentes informaciones de inteligencia del gobierno bolivariano de Venezuela, que este barco resort, estaba lleno de 360 mercenarios que serían utilizados también en contra de Venezuela. ¿Sí? Ahora va viendo. El señor Cliver Alcara, por un lado, con los campos de narcoparamilitares, que no le salió la jugada, entonces Estados Unidos se va por la costa, también llevando mercenarios, y tampoco, como ahora tampoco le salió el juego, entonces ahora envía buques militares, no para hacerle la guerra a Venezuela, como dice la prensa latina, ni medios de comunicación, la prensa libre, ni la prensa latina, ni la prensa mierda, que se ha inventado todo este tipo de basura. No, viene para tratar de crear un bloqueo marítimo. ¿Escuchó? Un bloqueo marítimo en su totalidad. Para que no se pueda vender petróleo, ¿sí? El gobierno de Venezuela, y para que no pueda recibir ningún tipo de aporte o de apoyo de otras naciones. Fíjense lo que pretende en esta crisis, en la crisis de esta pandemia, que vive peor. Estados Unidos viene a tratar de crear un bloqueo marítimo en contra de Venezuela para evitar que entre o salga algún tipo de producto. Incluyo medicinas, así también como alimentos. Eso es el aporte de Estados Unidos para nuestra América Latina. Y así es como actúa criminalmente en contra de naciones que no se hincan, que no se le arrodillan. Bloqueo indiscriminado. ¿A quién va a decir? ¿En contra del gobierno del señor Nicolás Maduro? Van a decir la prensa libre o la prensa latina, que es nada más en contra del régimen del señor Nicolás Maduro, porque no son inteligentes y abren un poquito su cerebro y obtienen un poco de dignidad y lo dicen claramente. Si hay un bloqueo marítimo en contra de Venezuela, va a ser en contra de todos y cada uno de los ciudadanos, sin importar si hay escasez de alimentos, escasez de medicinas o cualquier tipo de escasez. ¿Y a quién va a afectar? Únicamente al gobierno. Se equivocan. Única y exclusivamente directamente al pueblo, sin importar si es de izquierda, si es de derecha, si es chavista o antichavista. A todos por igual. A esa es la democracia de Estados Unidos, o aparentemente, porque esto sería una catástrofe. Claro que no va a poder, por supuesto que no va a poder. Pero entonces, aquí va otro punto interesante que nadie ha analizado.